Esta historia me pasó en el año 2017, cuando Venezuela tenía una situación terrible y el dictador de Maduro no hacía nada. Yo en esa época tenía 8 años y mi hermanita recién nacida Venezuela en esa. Entonces se puso peor y mi mamá huyó del país, se fue a Curazao y de allí yo me quedé con mi hermanita y mi abuela y mi abuelo. Pasaron los meses y Venezuela seguía con Maduro. Mi mamá, ella sufrió de depresión porque ella veía como la gente se moría en Venezuela y cómo maltrataba a los venezolanos en otros países. Mi mamá le detectaron ansiedad y trastornos mentales que ella no podía controlarlos. Y mi mamá se lanzó de un puente y se ahogó. Pasó una semana y mi abuela no sabía de mi mamá. Mi abuela preocupada llamó a la amiga de mi mamá tampoco sabía de ella hasta que encontraron su cuerpo en el mar y las autoridades le hicieron la autopsia y le dijeron que murió ahogada. Mi abuela, cuando recibió la noticia, no se puso mal, que lloraba todas las noches y yo, como no sabía, era inocente, que yo veía como mi abuela lloraban y yo le decía a mi abuela: abuela, ¿qué te pasa? Y ella me decía: nada, hija, estoy bien. Y desde esa entonces no era la misma de antes. Pasaron 4 años y en esa entonces yo tenía 12 años, era 11 de agosto del 2023 y yo estaba cumpliendo años y yo de curiosa le dije a mi abuela: abuela, ¿qué pasó con mi mamá? Mi abuela me lleva a su habitación y me dice: explica, ¿qué pasó? Y yo llorando diciéndole a mi abuela porque mi mamá, y ella llorando me dice: hija, ella murió, pero siempre estará en nuestros corazones. Y mi abuela, desde que me dijo eso, me cambió la vida. No soy la misma de antes. Pasaron 2 meses y mi hermana y yo estábamos en el parque. Mi hermana tenía 5 años y yo 13, una semana después del cumpleaños de mi hermana. Estábamos en el cuarto, eran las 3 a.m. y tocan la puerta y llama una voz de mujer: dulce, hola, ¿está alguien? Y yo estaba echando cabeza, conocía la voz y me doy de cuenta que era la voz de mi mamá. Pasa un rato y no le doy importancia. Mi hermana salió y vio a mi mamá. Mi hermana se asustó y gritó: mi hermana me llamó y me dijo que había una muchacha de pelo rojo y alta. Mi hermana quedó traumada porque era horrible. Mi abuela y mi hermana y yo fuimos a la iglesia. El pastor dijo que era un demonio. El pastor dijo que mi mamá se había ido al infierno porque ella misma se mató. El pastor oró por mí y mi hermana y no sufrimos más. Esta historia está basada en hechos reales. Yo tengo ahora 14 años y mi hermana 7 años.